Hola, hola, buenas noches. 8 de la noche, martes. Hoy con conciencia financiera. Fíjense, estuve terqueando hace un rato con mi marido que no me quitara la luz que estaba ahí arriba. Y ahora veo que sí está un poco complicado. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias a quienes nos acompañaron eh, el día de ayer. Puntualísima. Mi queridísima Chali, ya. Ahí viene. ¿Dónde está? Está ¿Me conectando. escuchas? Te escucho, mas no te veo. ¿Por qué, comadre? No lo sé, está como que cargándose, no te vemos, pero te escuchamos. Ahora Está sí. como que, ay, ya te vemos, muy coqueta, Sí. muy guapa. Ya, muy bien. ¿Qué tal noches lluviosas en Guadalajara? Para la gente que me ha preguntado dónde puede encontrar a Chali, ella está en Guadalajara. Siempre les digo que al final, comadre, les vamos a decir dónde poderte encontrar y demás, y se nos olvida. En el Guaraguara se nos olvida. Pero, pero qué padre, comadre. Primero quiero decirte que soy la más feliz de verte cada semana, porque habíamos estado con un lapso de muchas cosas que nos habían tenido eh, como sin tanto contacto, pero siempre unidas. Y eres la única de los invitados de cada sección que se ha mantenido las 3 semanas. Hemos con los demás por sus agendas tenido que cambiar de personas con quien platicar, pero es padrísimo que esta sección sea completamente tuya, que seas nuestra experta de los martes y que nos acompañes felizmente para hablar de lo que les da risa mucho que les hago así, de dineros. De dineros y de educarnos, exacto, de educarnos en ese sentido. Y hoy traes un tema muy padre, bueno, tres en sí, pero recopilando un poco de lo que hemos hablado acerca de saber tener una relación bonita con el dinero, y en bonita me refiero a saludable, en saber presupuestar, en saber qué cosas son necesarias hacer en un presupuesto 50-30-20, ir conociendo cada uno de esos renglones, de ese esquema. Hemos hablado de cómo generar entradas aparte, a través de tu pasión, de tus habilidades y de tal. Pero hoy nos traes el paso de que nos decía la semana pasada Aurora, que nos escribió, el paso de la informalidad a la formalidad. Échale, comadre, te escuchamos más que atentos, lápiz pluma. Bueno, yo te platicaba la vez pasada que hay una gran oportunidad de moverse de la informalidad a la formalidad. No solamente se trata de pagar impuestos, se trata de que tienes más ventajas en la formalidad. Pues una de ellas es que no tienes un tope de crecimiento, ¿no? O sea, hablábamos de los clientes que a los que puedes tener alcance, ¿no? Cuando te solicitan factura, que obviamente pues es un mayor número, vas a llegar a clientes más potenciales, ¿no? Uh-huh. También te decía que es muy importante saber en qué régimen debes de tributar, que hay un beneficio fiscal para estas personas que ya están en la informalidad, que ya están operando, y que para que la carga tributaria no sea pesada, que se vayan acostumbrando. Hay un régimen que se llama el régimen simplificado de confianza, donde pueden tributar ahí, y el ISR, nada más en el impuesto de ISR tiene un beneficio, que en lugar de tributar a un 30 más o menos como con una actividad empresarial o con una persona moral, pueden pagar ese ISR a una tasa del 1.5 a 3, más o menos 3.5, fija, dependiendo de los ingresos, porque es un tabulador, ¿no? Tiene sus límites, como te decía, uno de ellos es que si al año no debes de exceder de tus ingresos o de lo que facturas, 3,5 millones, por decirte algo, ¿no? Esas son las ventajas de pasarse como a grandes rasgos a lo formal, ¿no? Pues básicamente es eso, Monse, y también como esta parte de hacer conciencia de que como mexicanos necesitamos sumarnos, o sea, no hay nuevas ideas. Por darte un ejemplo, la situación del seguro social, de la seguridad social, ¿no? Que es un sistema, tenemos que decirlo, pues muy pobre, muy malo y muy costoso. Entonces, al no sumarse más empresarios a la formalidad,
no hay esa suma de voces para exigir o para proponer nuevas ideas de cómo darle ese beneficio a los trabajadores, porque podría entrar la iniciativa privada, es una de mis ideas, ¿no? Hay empresas, hace rato estaba escuchando el podcast de Marisa con Jessica Fernández, hay empresas tan comprometidas socialmente como esta empresa que construyó Marisa Lazo, donde le da a los no solamente los beneficios o las prestaciones de ley, rebasa las prestaciones, ella les tiene médicos privados, les tiene capacitación privada, es una persona que tiene una empresa socialmente muy responsable y es una de las empresas ejemplo en nuestro país. Y lo que más gusto me da, ¿sabes qué es, Monse? Que es una mexicana, es de Guadalajara y es mujer. Entonces, ella habla de que, por ejemplo, cuando se junta con algunos fiscalistas que le recomiendan pagarme los impuestos, dice, no, ese no es mi fin, no es pagarme los impuestos, yo quiero pagarle las utilidades reales a mis trabajadores porque se lo merecen. Y creo que parte de esta crisis del capitalismo que estamos viviendo actualmente es dejar de ver al ser humano como una máquina, porque el ser humano no es una máquina, el ser humano es una persona que te ayuda como empresario, sí, a un fin, que es obtener riqueza, pero no debes de perderte en el camino y dejarlos de ver como esas partes tan importantes y compartir esa riqueza con esos aliados que son tus trabajadores. Sí, finalmente son la gasolina, los que echan el engrane, que echan a andar todo, ¿no? O que echamos cuando somos correcto. Parte de... vamos, yo siempre me quedo así y hago mis anotaciones porque no me quiero ver, que seguramente me sucede, muy cortita con tu expertise, pero quiero ser lo más posible la voz de las personas que se unen a nuestra conversación. Dime, podemos poner un ejemplo práctico de, por ejemplo, usando Aurora, ella se pone 2 veces a la semana, un puestecito, la gente tiene mucho miedo al impuesto. Vamos a hablar, comadre, ¿qué impuestos se pagan? ¿Cuánto pagamos? Vamos a darle como un bosquejo a la gente de por qué el mexicano es muy practicante de no pagar impuestos. Porque tenemos esa cultura de no participar, de que yo jalo para mi rancho y que los demás a ver cómo le hacen, ¿no? Eso está muy mal. Y hay mucho desconocimiento de qué es lo que pasa con los impuestos. Pensamos que no sé, porque como no vemos el beneficio de regreso y sabemos de tanta corrupción, se nos hace fácil también decir, pues, ¿para qué pago impuestos si se lo van a robar? No, espérate, es que sin saber que vamos siendo parte de esa cadena, de ese mismo pensamiento de que robar, y como a mí me roban, yo también robo. Entonces nunca detenemos esa inercia como país, y la verdad es muy terrible. Pues, ¿qué impuestos normalmente se pagan? Sí, son básicos los 2 impuestos que se paga a un empresario, es el impuesto sobre la renta y el IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Ese sobre el consumo, el IVA es un impuesto sobre el consumo de bienes y servicios. Eso todos los pagamos. Además, los informales creen que no pagan IVA y siempre están pagando IVA, ¿sí? Y pagan IVA cuando compran algo, pagan IVA cuando van a un restaurante y tienen que pagar el servicio, pagan IVA cuando compran bienes de consumo como ropa, televisores, bienes de consumo en general. ¿Y qué pasa cuando tú pagas un IVA y no lo deduces, por darte un ejemplo? O sea, como empresario puedes deducir, el IVA se netea, ¿sí? El IVA que yo pagué contra el IVA que de mis ingresos que yo recibí, se netea contra flujo y vas a pagar solamente de diferencial, por darte una explicación a grandes rasgos de cómo se calcula el IVA, que el IVA lo pagamos todos. Entonces, si tú estás en la informalidad y no estás facturando tus servicios, ¿sí? O tus productos, porque quieres engañar al fisco de que no estás recibiendo ingresos, pero estás pagando un IVA cuando vas y compras tus mercancías y no estás deduciéndolo, o sea que sí estás pagando impuestos. Lo que pasa es que estás llevando un mal manejo de tus impuestos y a lo mejor ese costo es más alto de lo que debería de ser, porque es algo que no lo estás midiendo, no lo estás llevando, ¿ok? En el impuesto sobre la renta. Te amo con todo el corazón. A ver. El impuesto sobre la renta. Te digo el ejemplo al final. A ver, el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que tributa a todo a todos tus ingresos, ¿sí? Como
como empresario, si estás en la formalidad, independientemente del régimen en que estés, va a tener cierta periodicidad en que lo debes de, vamos a llamarle enterar, es pagárselo al fisco, ¿sí? Por ejemplo, las personas físicas con actividad empresarial enteran el ISR al fisco, o sea, se lo pagan al fisco cuando efectivamente cobran sus facturas. O sea, si yo soy Rosalina Rojas y tengo una consultoría y le facturo al cliente 1, 2, 3, no voy a pagar el impuesto sobre la renta cuando emito las facturas, sino cuando efectivamente esos clientes a mí me pagan, ¿correcto? El impuesto sobre la renta tiene deducciones, depende del régimen en que te encuentres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona física con actividad empresarial, pues puede deducir su gasolina, sus costos, sus gastos de operación. Inclusive, la tiene una parte deducible para la actividad que tengas. Entonces, hay un muy mal entendimiento de cómo se calculan los impuestos porque se desconoce. Entonces, al desconocer, pensamos que solamente vamos a pagar y que nos va a invadir y que nos va a rebasar el negocio y que se va a hacer insostenible el negocio, cuando no es cierto, no es cierto. El crearle riqueza al país para que tenga para administrar ese dinero, se nos va a devolver ¿en qué? En más escuelas, en más seguridad, en más salud, en más hospitales, pero no lo vemos, no lo visualizamos. Y al no sumarnos, no participamos, no alzamos la voz. Entonces, al no alzar la voz, ¿qué crees? No avanzamos, no proponemos cosas nuevas, diferentes, que funcionen en el país, que tanta iniciativa se requiere. Ya te hablé de eso. Mucha gente pensaría que con conciencia financiera es cómo podemos manejar nuestro dinero para tener más. Pero tener conciencia financiera es entender estos conceptos, entender que el dinero es este flujo que nos hace contactar con todas las personas por las que pasó en la mano y que es la cadena de economía que nos permite a nosotros tener la posibilidad de gastar o no gastar, de vender o no vender y finalmente de sobrevivir, aunque suene fatal, ¿no? Si alguien deja de hacer lo que le corresponde, la economía se para, se atora y no fluye. Entonces, sabemos estos dos impuestos básicos. Te voy a hacer una pregunta de las que traigo mi acordeón hoy, comadre, porque me hicieron preguntas. ¿Cuánto paga una persona informal? Vamos a pensar en el ejemplo de Aurora, en estos IVAs que no está empatando porque ella no está pagando impuestos. ¿Cuánto es lo que ella, vamos a mal llamarlo, ahorra? Que después de tu explicación me queda claro que no hay ahorro, porque al no empatar, al no machar, como nos acabas de explicar, es más su gasto que lo que después ella recibe al declarar. Pero ¿cuánto se paga una persona que vende taquitos 2 veces a la semana de IVAs, que si ella se pasara a la formalidad podría empatar? Se paga terriblemente, hablo en porcentajes, comadre, no sé, vende 10 pesos, ¿cuántos de esos 10 pesos, si pasara a la formalidad, pagaría? Pues mira, el IVA es un 16%, si no lo deduce, va a pagar un 16% siempre. Entonces, impuesto ya lo trae de cajón. Ella lo paga sí o sí en los bienes y productos que consume. Simplemente es un 16%. Entonces, es un 16% que no está disminuyendo. Siempre está pagando un 16%. ¿Sí? Okay. ¿Sí me explico? ¿Con qué cosas? Sí, ¿con qué cosas y qué valores? Teniendo una charla con una experta como tú, con una asesora como tú, si yo fuera quien sale 2 veces a la semana a vender mis strudels, comadre, para que se te antojen, y no hago más que estos gastos pensando que estas cosas en las que tengo habilidad y que es mi entrada extra, en realidad no le estoy sacando el jugo que debería por no estarlo estructurando de una forma tal en que, bueno, yo voy a vender 2 veces a la semana strudel, lo cual significa que voy a vender 8 veces a la semana strudel, por tanto ya es una entrada fija, si tengo clientes cautivos, entonces va tomando como forma, pero creemos que el hacer encarguitos, las galletas con la amiga, no puede generarnos un ingreso del cual tenemos que reportar y podemos formalizar. ¿Cuál es el consejo de una experta como tú en que cualquiera de esas pequeñas actividades que hacemos
pueden pasar a la formalidad dándonos mayores beneficios que lo, como tú bien decías, lo mal interpretado de terribles gastos. Sí, ahorita tocas un punto padrísimo, que eso que tú dices que voy a producir, digamos, informalmente, conforme voy necesitando dinero un día o 2 días dinero, y produzco mis estrudes para vender, cuando ya te das cuenta de que sí puedes obtener ahí una utilidad, puedes crear tu modelo de negocio. El modelo de negocio te va a dar una planeación, a ver, ¿cuánto necesito vender? ¿Cuál es el costo del costo de esta producción que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el precio o sea, esa formalidad es irle dando bien una estructura muy completa a tu negocio que te va a llevar a saber o a proyectar tus ventas, a calcular tus costos, a saber tus gastos fijos, una vez que lo tienes separado de lo personal, porque ya hablamos que si tienes todo revuelto en el negocio, pues no vas a saber tus gastos fijos, cuáles corresponden al negocio y cuáles corresponden a lo personal. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a afectar el margen o la utilidad al final de tu estado de resultados. Entonces, es todo eso, Monse. O sea, puedes, ya me perdí un poco, me distraje, pero básicamente es darle una estructura a esa actividad que te puede generar un ingreso y una estructura formal basada en un plan de negocios, en un modelo de negocios que te va a llevar a una proyección de ventas, te va a llevar a un cálculo correcto de costos, te va a llevar a identificar perfectamente cuáles costos, gastos fijos son indispensables y vas a ver al final una utilidad. ¿A quién no le motiva decir, oye, esta utilidad me va a quedar para mí? Y crecerla. Claro. Y si estás en la informalidad, pues esa utilidad va a ser siempre, va a llegar a un tope y de ahí no va a pasar. En la formalidad no hay tope, porque en la formalidad puedes vender en línea, puedes vender fuera de tu país, puedes vender a través de otras plataformas, sumarte a unas plataformas que ya están ahí reuniendo a varias personas que dan servicios o que venden productos, que ya están establecidas como Mercado Libre, Amazon, que tienen un potencial. Entonces te puedes sumar a proyectos muy grandes, muy exitosos, y claro que te va a ir bien, claro que te va a ir mejor. Claro, no es de la noche a la mañana, es un proceso, hay que trabajarle, hay que dejarse asesorar, hay que estudiarle, hay que entenderle a todo lo que conlleva este modelo de negocio. Ajá. Y sobre todo, entender, me encanta cuando tú siempre dices, hay que dejar asesorarse. No sabemos. Nos da miedo porque pensamos, la asesoría me va a costar, porque cuando voy a recuperar lo que me va a costar la asesoría, porque qué me puede dejar la asesoría. Entonces sigo el modelo que sigue mi amiga, la vecina, el consejo de fulanita, y entonces siempre creemos que esto es como, ciertamente hay muchos negocios que son empíricos, pero todos deben tener esta contención y esta visión y esta proyección. ¿Cómo se dice? Preparación, ¿no? Y revisión. O sea, preparas, revisas, tienes que estar checando todo el tiempo en eso. ¿Cuál es la pregunta más común? Estuve viendo, para quienes nos acompañan, Charlie tiene una entrevista maravillosa, si la siguen en RR Consultoría una entrevista maravillosa que hizo con un contador, donde nos hablaba de estas cosas que son importantes saber. De lo que ellos se hacen cargo, de lo que ellos manejan y de la visión que nos regalan a nosotros cuando somos sus clientes. ¿Cuál es la pregunta más constante que tú le haces a alguien que va contigo a asesorarse porque quiere estructurar su negocio y que cuando tú se la haces se rehúsan a darte información? ¿Somos reacios a ciertas cosas en el construir un negocio? Sí. Hay mucha, ¿cómo se llama? Falta de confianza para compartir información sensible, ¿no? Porque obviamente un administrador y un contador vamos a solicitar información sensible. ¿Cuál es esta información sensible? ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto te cuesta tus impuestos? ¿Cuánto estás pagando? Vamos a entrar a revisarlos, que estén bien calculados. Entonces, cuánto debes, ¿no? A tus proveedores. Entonces, es información real,
que nos cuesta compartir. Obviamente te tienes que pues generar esa confianza con el cliente, que sepa que la información que te va a dar pues va a estar segura, va a estar blindada, ¿no? Nosotros tenemos un código de ética, no vamos a andar compartiendo ni con la familia, ni con la pareja, ni con los amigos la información de nuestros clientes, porque eso es como los sacerdotes, ¿no? Tienen un código y los psicólogos no van a andar contando tu caso con todo el mundo, ¿no? Porque eso es información confidencial. Pero definitivamente entramos a ver datos, información numérica que nos va a decir cómo este empresario anda en su negocio y además cómo se comporta, ¿no? ¿Cuáles sus valores que tiene, si evade impuestos, si no invade, si no invade, si paga correctamente o si evade, pues vamos a detectar cuestiones personales, obviamente. Entonces, si es una relación, debe ser una relación de mucha confianza y de mucha comunicación muy honesta de ambas partes. Entonces, sí es una de las cuestiones que uno se topa como profesionista, y también uno como profesionista detecta ciertos clientes que no quieres tener, obvio, porque si no va con mi código de ética o no, mis valores, ¿para qué me meto ahí, la verdad? Empiezo a detectar ciertas cosas, orar al cliente para llevarlo hacia lo legal, hacia lo correcto, y el cliente no se deja, pues, ¿para qué uno se hace el tonto, no? Entonces, a veces no es agarrar un cliente porque sí, es agarrar un cliente que se quiere dejar ayudar y que quiere de verdad modificar su negocio y modificar sus valores para lo correcto y lo mejor para él. Sí, ¿Okay? Sí respondí tu pregunta, Monse. La respondiste perfecto, sí. Quería yo saber qué información, bueno, efectivamente, por seguridad y por todo este rollo, me queda claro que hasta en la calle hoy en día, cuando nos preguntan cualquier cosa para abrir una cuenta de banco o cuando te dicen que tienes que compartir tus datos, hoy en día, por la situación en la que vivimos, siempre es como complicado tener ese sentido. Pero la pregunta que sí me contestaste es porque nosotros, los que vamos a emprender, queremos pensar tontamente que si damos menos información de la real, entonces tú mueves los números de alguna manera, con que yo te digo que gane 10, pero gane 20, pues no todos los días me los quedo yo. ¿Y por qué eso pasa? Platicando, te digo que estar contigo los martes me encanta porque me hace platicar con mucha gente para ver qué son las cosas interesantes que podemos platicar nosotras aquí con la gente. Y hay muchas personas que se juegan a ese guardadito antes de los números que le dicen a sus contadores. Dime. Fíjate, mi primer mentora fue una contadora a la que yo admiro mucho. No puedo dar su nombre por cuestiones precisamente de privacidad, ¿no? Pero la contadora le decía a nuestro cliente, mira, fulanito, a mí no me vas a mentir. Yo voy a ver tus números en el SAT. Yo voy a descargar tus facturas, yo voy a descargar lo que timbraste, lo que le debes a tus proveedores. Y te voy a decir 3 cosas, le decía a mi cliente. Miéntele a tu esposa, pero a tu abogado, a tu contador y a tu sacerdote, no nos vas a poder mentir. Te vamos a cachar en la mentira. Entonces, esto que te digo que es una comunicación muy abierta, muy transparente. Obviamente tiene que haber mucha confianza, porque vamos a ver información muy confidencial y muy sensible del cliente. Ok, a todos los que nos están escuchando, por favor, esas 3 no la olviden. No le podemos mentir al contador, no le podemos mentir al licenciado, al abogado, y no le podemos mentir al sacerdote. Si no es hacerse tonto uno solo, ¿no? Es correcto. Quiero preguntarte, nosotros platicamos, Chali prepara muy bien sus temas, y amo eso de ella porque habla de su pasión y de su expertise. Y entonces me manda un previo para que yo, inculta de mí, pueda ir como navegando por los mares de Chali. Entonces, uno de los temas que me propusiste para hoy me encantó, que es entender las finanzas. No solo necesitamos saber de finanzas los que tienen un negocio. Y entonces creemos equivocadamente que la señora de casa,
no sé, el jovencito que está trabajando en el verano para pagarse un curso, las vacaciones, irse, juntar para la graduación. Todo mundo deberíamos tener un conocimiento financiero de forma tal que cualquier cosa que emprendamos a largo plazo o temporal tenga una estructura y por tanto una ganancia. Entra al tema, comadre, que yo estoy ávida de que me digas. Ok, yo te decía en este que me pongo a desarrollar como el tema para no desviarme mucho o no de ser tan dispersa, ¿cuáles son las ventajas de aprender de los negocios y con eso aprender a administrar un negocio, ¿no? Primero que te vas moviendo, capacitando, vas alimentando tu mente, vas invirtiendo en tu mente, ¿sí? Y eso te va a hacer crecer, sí o sí te va a hacer crecer. Te va a traer nuevas ideas, te va a traer nuevas propuestas para saber tú qué más puedes hacer dentro de tu negocio o fuera de tu negocio, ¿ok? Te va a dar la capacidad también a nivel macro, llamémosle macro, a nivel de tu país, entender de economía, qué está pasando, porque a veces oímos las noticias y ¿crees que eso sucede allá con los políticos y con las relaciones de comercio exterior? Y no te das cuenta que eso afecta lo que está pasando en tu país o en tu estado o en tu localidad, te afecta a ti en tu negocio, ¿sí? Entonces, al tú no entender qué está pasando, primero te puede afectar. Y no solamente eso, dejas de ver las oportunidades. Yo te decía, Monse, en México, la banca tradicional, estás sintiendo ahorita que si no se ponen las pilas, están llegando nuevas propuestas, nuevos bancos, Nubanco, sí, hay otros bancos, donde están atacando a ese sector de la población que no tiene cómo comprobar sus ingresos, pero que les está dando la información, los está educando para abrir cuentas bancarias, para que tengan una tarjeta de crédito, y no solamente eso, está lanzando dentro de sus plataformas, los está educando, módulos de educación. Oye, si sabes que el dinero lo puedes manejar así, si lo que te sobra lo puedes subir a una inversión y te puede dar un rendimiento así. Información valiosísima. Tú sabes, entonces está llegando a esa población que a veces no tiene acceso para comprarse un electrodoméstico, más que yendo a tiendas de otras cadenas, pagándolo a letras carísimas, cuando puede utilizar otras herramientas que también hay en el mercado, como la tarjeta de crédito, no solamente el pago a meses en un Electra, voy a decir marcas, o en un Coppel, ¿no? Donde a veces las tasas de interés son altísimas, ¿me entiendes? Pueden tener acceso a esos bienes y servicios que la verdad hace mucha falta a esa población. Entonces, eso es lo que te decía, o sea, cuando no conoces, no te empapas, no banco, creo que es Nubanco, el banco que yo como que traigo muy en la mira, está haciendo eso, está dando esa oportunidad. Y tú sabes el crecimiento que está teniendo ahorita Nubanco. Obviamente los demás bancos dicen, ay, no pasa nada, ¿no? Sí va a pasar. Ay, de nuestra población, no tengo el número exacto, pero creo que un poquito más del 50% no bancariza su dinero. Tú sabes el mercado que hay ahí para estos nuevos, para estas nuevas propuestas de negocio. Y ahora te voy a poner otro ejemplo. Bancomer genera utilidades en euros y el 66% creo que es más o menos de sus utilidades, ¿de dónde crees que proviene? De México, de ese porcentaje que sí bancariza el dinero, pero que además lo tiene dormido en la cuenta, entonces que no genera ningún tipo de interés, entonces no genera el banco un costo, más que un beneficio, porque la gente mete su dinero y no lo invierte, no lo pone a trabajar, queda el dinero ahí dormido. Eso está siendo un negocio súper rentable para Bancomer ¿qué están haciendo? Están lucrando con la ignorancia de nuestro país. Entonces, la verdad es bien triste. Si lo ves por ambos lados, hay oportunidades de negocio que te estás perdiendo y estás participando en enriquecer a empresas por tu ignorancia. Entonces, la verdad es lo que te digo, si tú empiezas a alimentar tu mente y a formalizarte, te vas a obligar, aunque no solamente porque quieres emprender, sino porque quieres de oportunidad de export. Y quiero aclarar un tema, más bien un punto que para mí es muy importante para quien nos acompañe.
Cuando hablamos de ignorancia, la ignorancia no es solamente no saber, sino no querer saber. Esa es la peor que hay. No, hombre, yo lo guardo bajo el colchón, no, me lo guarda mi hermano, no, yo se lo presto a no sé quién, lo meto en la tanda, 20,000 de estas cosas. No querer saber por pensar que es complicado, que es una de las cosas que a la cultura mexicana nos mata, no complicarnos, porque aparte esa es la palabra que usamos. Es que yo no me quiero meter en complicaciones. No, hombre, tengo que estar acordándome de cuándo es mi inversión, qué día lo saco, qué día lo pago. Somos muy malos para ese tipo de cosas. Comadrita, tu señal se está un poco inestable. ¿Tienes manera de revisarla? A ver, ahí estoy. Ahí está mejor. Está un poquito ver, como se corta. ¿Sí? A ver, ahí está mejor. Pero pues disculpen estas un poquito, cuestiones pero no sé si es tu señal, sí, porque no sé tú cómo estamos me ves. viendo en Guadalajara si eso sea, porque aquí la tengo, según esto, la señal toda... Correcta. Ajá. Bueno, Oye, pues... primero déjame te leo un comentario, porque está padre que te lea. Déjame te digo que Claras Edith, quiero felicitar a Rosy hermosa, porque si hay alguien que sabe de estos temas es ella. Y ella misma dice, felicidades, si hay alguien que sabe es Rosy. Y también Ponce Estela te manda saludos. Entonces, gracias por estar con nosotros. Corran la voz, traigan a la gente a que platique con nosotros y ustedes mismos nos hicieron también temas, porque esto del dinero es muy importante saberlo. Es muy importante aprender a preguntar, aprender a cuestionarnos cómo podríamos hacer que nuestro dinero, siempre utilizamos la palabra rinda más, pero yo creo que la primera pregunta es utilizar nuestro dinero, saber de dónde viene, qué puedo hacer, dónde lo voy a colocar, y no solamente eso que tengo, hacer magia, porque para hacer magia y estirar el dinero, como decimos los mexicanos, somos buenísimos, pero para educarnos respecto a las finanzas no. Entonces yo tengo dos preguntas en concreto que te quiero hacer, que se las hice a muchas personas en estos días, y la mayoría se quedó como diciendo, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea. Pero yo pregunté, ¿qué es una finanza sana? Y la gente me dijo, pues que no me falta el dinero, es que me alcance para vivir. Yo te pregunto a ti, experta, ¿qué es el objetivo de una asesora como tú, que con tu consultoría, con tu conocimiento, qué nos dices, necesitas tener finanzas sanas? ¿Cuál es la definición de finanzas sanas? Es tener el conocimiento de tus finanzas, o sea, saber en qué estatus estás, ¿no? Saber cuáles son mis ingresos, lo que ya hemos hablado, ¿no? Como primer punto, tener el conocimiento de cuánto gano y cuánto gasto, en lo personal y en tu negocio. La segunda es saberlo gestionar, que básicamente es esto de administrar. ¿Qué herramientas necesito para saberlo gestionar? Hay muchas reglas, por ejemplo, yo te decía, una recomendación es cómo distribuir tu ingreso, ¿no? En lo personal, tener una regla de 50, 30, 20. En el negocio, pues es después de las ventas, tener un EBITDA, que se le llama, una utilidad antes de gastos fijos, saber cuál es tu gasto, tu costo de venta, ¿no? Ir aprendiendo cuáles son esos márgenes, esos porcentajes que son amigables o que son mejores para el negocio, ¿no? Saber después de tener tus gastos fijos y de pagar impuestos, cuál es ese porcentaje de utilidad que te está quedando, ¿ok? Esa es como la gestión que debes de saber, ¿no? En tus finanzas sanas, el conocimiento, saber gestionar y llevar un registro, Monse, porque si no llevas un registro, no importa si estás en lo personal o en lo empresarial, pues no vas a poder tener esas comparaciones, no vas a hacer, antes yo estaba acá y ahora me moví para acá, en ambos lados, ¿no? Tanto en lo personal como en el negocio. O sea, tenemos que hacernos el hábito de podernos medir, de podernos calificar y de tener esos objetivos, como también te hablaba en el primer en vivo, de cómo ponerte objetivos con esto de lo que es SMART, ¿no? De que sean objetivos específicos, que sean medibles, que sean, se me olvidó la palabra de la R,
no es realista, es como importante, ¿no? Y que esté relevante, es la palabra, que sea relevante y que esté medido en el tiempo. Entonces, pues, eso serían unas finanzas sanas. Tener estas tres actividades en tu cabeza, que debo tener conocimiento, debo saberlo gestionar y debo llevar un registro. ¿Para qué? Para alcanzar mis metas, para lograr mis objetivos. Es así te lo resumiría fácilmente. Sí, y me encantó porque cuando acabe nuestra sesión lo voy a subir así, importantísimo, porque son 4 pasos que pareciera, en el desconocimiento pareciera complicadísimo y pareciera que uno tiene que saber muchas cosas, pero la primera base es querer hacerlo, la segunda base es tener quien te oriente correctamente, te asesore correctamente, y la tercera importantísima es hacerlo, porque de nada nos sirve estas técnicas de los martes, saberlo, platicar con alguien que sepa, sentarnos a una asesoría, que nos propongan y nos enseñen cosas, si al final no lo llevamos a cabo, no vamos a alcanzar el objetivo nunca en la vida, ¿no? Te quiero preguntar algo un poquito más en el tema personal, Chali, con RR Consultoría, porque me lo han preguntado. RR Consultoría Administrativa se dedica se dedica particularmente a qué tipo de cosas, comadre. Bueno, yo asesoro a pymes y emprendedores a gestionar su administración correcta para que puedan llevar una contabilidad correcta y puedan pagar sus impuestos idealmente y correctamente, puntualmente. Esa es la asesoría que yo doy en mi consultoría. Asesoro a pymes y a emprendedores. Los pymes son los que ya facturan cantidades importantes, llámese, no sé, pueden ser ya 6 millones, 4 millones al año para arriba, ¿no? O los emprendedores, pues los que facturan menos de eso. Esos son los clientes a los que yo asesoro. Los puedo asesorar, normalmente a los pymes los asesoro. A un emprendedor hasta le puedo maquilar ciertas funciones, ¿no? Como llevarles un flujo de efectivo correcto, su timbrado correcto, porque tengo las herramientas. Y no solamente entro en la asesoría administrativa, sino traigo un equipo contable donde les calculamos sus impuestos y hacemos ese match, ahí concluimos y se presentan sus impuestos correctamente, o sea, les doy el servicio completo en la administración y en la contabilización y fiscalización de su negocio. Ok. ¿Por qué te pregunto esto? Porque la gente me pregunta, ¿qué tan cara es una consultoría? ¿Y por cuánto tiempo, cuando se está pasando de la formalidad, que yo estoy un poco peleada con ese concepto de informar la formalidad, porque yo creo que en el momento en que decides hacer algo de lo cual vas a ganar un dinero, tendrías como que empezar. Es como cuando compras el terrenito para construir tu casa, bueno, pues desde que lo compras tienes que ver en qué parte del terreno vas a poner la casa y en qué otra vas a poner el jardín, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo debe durar una asesoría y qué tan costoso es que nos asesoremos con más? Ok, mira, el costo, porque por dar una asesoría, yo tengo que ver el cliente, número 1, tengo un tabulador de precios. ¿Cuánto está facturando al mes? ¿Cuántos son sus ingresos de ese cliente? ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí, en un flash rápido, cuánto es mi trabajo, cuánto tiempo le voy a invertir, ¿sí? Entonces es un tabulador. Y por darte un ejemplo, un cliente que factura menos de, digamos, hasta los 2 millones de pesos, mis servicios le van a costar entre 4 y entre 8,000 pesos mensuales, depende del cliente, ¿sí? De ahí puede irse para arriba. Ok, ¿cuál es el costo de no asesorarse? El costo por no asesorarse es más alto, Monse, porque hay unas frases que dicen que puedes llegar solo a ser exitoso, pero acompañado puedes llegar más lejos. Y es una asesoría es un acompañamiento, una capacitación, un consejo, un enseñarte a hacer las cosas de una manera rápida, de acuerdo ya a la experiencia, para que las hagas y no te pierdas en el tiempo o en los errores, porque también el no asesorarse puedes tener costos que no estás midiendo por tus errores, que ni siquiera los estás viendo. Entonces, cuando entramos con una asesoría, normalmente hacemos una auditoría de la empresa para ver en qué áreas
puntualmente podemos proponer esas mejoras y que van a significar en una reducción de costos, en una mayor productividad y, por ende, en una mayor utilidad. Entonces, el costo de no asesorarse, si no lo estás midiendo, pues te puede ser más alto, más costoso no asesorarse. Puede significarte pérdida, una pérdida de la cual no estás consciente, pero que está sucediendo. Y quería decirte que hay ciertas palabras a las que les tenemos miedo en el vocabulario financiero, como esto que decías, una auditoría. La gente cree que auditar es ir a buscar que se roba el dinero, la fuga, un culpable, y finalmente tenemos que ver de una manera mucho más madura las palabras que nos ayuden a hacer nuestro dinero constante y sonante. Me refiero a que una auditoría no es más que un diagnóstico de ustedes, los expertos, de dónde estamos fallando, si a lo mejor estamos pagando más porque no supimos costear, porque no supimos buscar proveedores, porque esas pequeñas cosas, y no necesariamente va a llegar un asesor o un contador o un administrador a buscar al culpable. No. Y muchas personas dejan de asesorarse por el miedo de que ese externo llegue a decir, esto no debió haberse hecho así. No, ¿con qué cosas pregúntale, ¿con qué cosas más comúnmente te topas? ¿Cuáles son los inconvenientes cuando tomas a un cliente y está racio a este tipo de cosas? ¿Cuáles son las más comunes? El problema con el que más se topa uno es con el desconocimiento, que el cliente no conoce lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Cuando ven en ti esa expertise y que te sienten con esa claridad hacia dónde los vas a llevar y cómo los vas a llevar, es cuando se les abre la mente, ¿no? Cuando se les abren los ojos. Entonces, el problema que más nos encontramos en México, yo en lo personal, es el desconocimiento. Y que además tenemos un sistema tributario que es complejo y que año con año se establecen reformas, hacer ciertos cambios que tienes que estar siempre muy actualizado. Y que hay muchos, digamos, regímenes o maneras de, por ejemplo, que si estás que si eres persona física con actividad empresarial, pero estás en el régimen de cobrar rentas, ¿no? O que si eres médico, o sea, hay como mucha diferenciación entre la actividad económica que ejerces para que pagues tus impuestos. Entonces, hay mucho desconocimiento. Ese es con el mayor problema que nos encontramos. Ok. Vamos a hacer, si te parece bien, comadre, para la próxima semana un ejercicio sin querer ser, ¿cómo se dice? Sin querer balconearnos un poco con la actividad que yo hago, que es dar clases privadas, asesorías para chicos en la maestría en educación y así. Y entonces, para descubrir un poco, desde mi propia piel, y así que las conversaciones sean pues más vividas, esas cosas que creemos saber, que no sabemos, o que no creemos que sea necesario hacerlas, y que ahí están gritándonos que tenemos que hacerlas, ¿no? Como por ejemplo, comadre, importantísimo, y te lo pongo ahí para que lo cheques para la próxima conversación. ¿Cómo escogemos, comadre, al contador adecuado? ¿Cómo sabemos que el régimen en el que estamos es el correcto? O sea, todo este tipo de cosas que yo voy con el contador que me recomendó mi vecina porque pues me queda cerca, porque es el que lleva las cosas de mi mamá, y nunca es como una elección. Y yo creo que este tipo de asesorías sí deben ser como muy personales. Decías al comienzo de la plática que te hagan sentir en confianza, pero que también busquen por ti lo mejor para que el negocio crezca y ellos sigan teniéndote como cliente, porque finalmente esto es beneficio. Pero se ha oído tantas cosas acerca de que los contadores a veces no tributan y uno se olvida, y ese es el punto. Si tú tienes la confianza de estar monitoreando también tu relación con tu contador, estarás más apegado a que sí paguen tus impuestos y no de pronto te sorprendas con que no se pagaron. Correcto.
Mira, yo lo que recomendaría a la audiencia que nos está oyendo, que cómo escoger a un buen contador o a un buen administrador o a un buen asesor, es entender cuál es el diferenciador que ese profesionista te va a dar, cuál es esa información de valor, esa asesoría de valor, ese servicio de valor que realmente se percibe, Monse. No es lo mismo que te lleven una contabilidad plana y que te tributen a que el contador o el asesor se involucre, te recomiende, te diga que haya una comunicación continua durante siempre, durante el periodo en que estás dejándote asesorar o que te están llevando tu contabilidad. Tiene que haber muchísima comunicación. En esta comunicación pues tiene que haber recomendaciones, tiene que haber comentarios de decir, mira, en esta área yo estoy viendo que está pasando esto y nuestra tendencia es que vamos hacia acá y creo que no es correcto que vayamos hacia acá. Entonces, estos son los diferenciadores de los profesionistas, los que te orientan y que se involucran y que te dan más, no solamente de lo que te están asesorando o del servicio que te están prestando, sino que te das cuenta como cliente que realmente las intenciones es quererme ayudar porque me está dando más información, se compromete, se comunica, me informa, entonces eso se percibe. Yo es lo que le recomendaría a la gente, que aprenda a valorar esas diferencias sustanciales, esos diferenciadores, que son valiosísimos, son priceless. Completamente. O sea, pero lo que pasa es que así como son invaluables, comadre, las personas tenemos la equivocada percepción que sí deben tener un regateo, un por qué tanto, pero si nada más una vez al mes, porque pero el trabajo de un administrador y de un contador y de una persona que va a estar literal cuidándote las espaldas en todos los sentidos, a ti y a tus estructuras, porque también tenemos que checar que las asesorías como las tuyas checan la cabeza del negocio y las cabezas que vamos a todo el organigrama, porque creemos que solamente hay que hablar con el dueño, que solamente hay que dar un reporte de resultados, y hay muchísimas cosas que tenemos que tomar en cuenta de lo que es el valor del trabajo del experto con el que estamos, ¿no? Yo te comentaba en las notas que te enviaba que también como asesores o como contadores es muy importante ver esos valores que tiene el empresario, ¿no? Porque esos valores va a ser su ambiente laboral dentro de su negocio. Y el ambiente laboral, pues, puede ser un elemento muy importante a llamar la atención, ¿no? Por decirte algo, si este empresario cumple con las prestaciones básicas de ley, o no, o le ve los guaraches a sus trabajadores, perdón, pero pues yo no comulgo con esas ideas, entonces porque no comulgo yo tengo mi ética, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer como muy éticos y muy transparentes los asesores, cuáles son nuestros valores para hacer match con los valores del negocio, del empresario, porque hay ciertas reglas, ¿no? Hay una ley de la Secretaría del Trabajo, la ley del Seguro Social, la ley del SAT para tributar los impuestos, o sea, son muchas cosas que se ponen en juego y que yo le llamo que son los valores también que van a jugar dentro del negocio del cliente. Y que tenemos el cliente que valorar, que son horas, perdóname como lo voy a decir, comadre, horas nalga, de que ustedes tienen que estar estudiando, de que ustedes tienen que estarse actualizando, que ustedes tienen que estarse certificando, una cantidad de cosas que eso vale el trabajo del asesor. Sí. O sea, la responsabilidad del empresario, y hoy hablamos de la ama de casa o del señor que es proveedor en una casa, es saber cuál es la conducta correcta con la que se tiene que gestionar el dinero, que eso es importantísimo, ¿no? Así es. Entonces, a mí me encanta siempre hablar contigo, comadre. Ya estamos a punto, pero quiero decirte que pedí 2 libros, eso que se oyó por la ventana porque está lloviendo, 2 libros de los que tú nos recomendaste que sí solamente vienen en versión en inglés, entonces la gente que no tenga problema para leerlo. Y vamos a hacer la primera dinámica porque es nuestra tercera sesión, felizmente, de Con Conciencia Financiera. Me encantaría
que la gente que está conectada con nosotros nos ayude a que sea más la gente que se conecte, porque si nos escriben después cuando ven los shots que hace Charlie en su red o la versión que dejo yo completa, pero compartan con que de verdad estas conversaciones sí son divertidas. El otro día me decía, no vi que se rieran. Divertidas en el sentido que desmitificamos el dinero, la complejidad, los términos. Es una charla entre dos amigas que desde hace mucho tiempo tienen el sueño de compartir con la gente. No nos queremos volver famosas, no nos queremos volver blogueras. Queremos aportar nuestro granito de arena en lo que nos apasiona, eso sí, y además contagiar a otras personas a que lo hagan, porque es tan sano conectar para aprender y para compartir, que esa es la finalidad de Con Conciencia. Y Charlie es la gestora, digamos, que es desde hace muchísimo tiempo nuestra amistad corrió pensando en estos caminos muy similares de compartir en este espacio. Entonces, mi querida Charlie, tienes que pensar en una trivia, vamos a hacer como una trivia recopilando nuestras tests para festejar el próximo martes que cumplimos el mes, nuestra cuarta semana, primero Dios, y regalar estos libros para la gente que se interese en conocer del tema que tú nos compartías y que tú también nos fuiste muy honesta diciendo, lo estoy leyendo, me está interesando, viene esta versión. No somos Charlie, que es experta en la materia, pero es una persona que se sigue preparando todos los días. Ustedes vieran cómo es ávida de y escucha lo que ustedes no se imaginan e investiga y tal. Entonces, pues que contagiemos a la gente, estas personas que hoy nos están acompañando, díganle a la otra que por curiosidad se venga el próximo martes, igual y hasta se gana su libro y su diario financiero que les vamos a tener de obsequio en esta sección, que gracias a ti es la única que tiene a su experto las 3 semanas consecutivas. Gracias a ti, Monse, por invitarme, porque la verdad yo traigo otros proyectos y parte del contenido que aquí estoy exponiendo, pues me está dando material para otros proyectos que traigo, ¿no? Como te decía, pienso, estoy en otro proyecto con Luis y con Héctor, donde queremos lanzar educación, cursos, porque sabemos de la necesidad que como país se tiene, que yo te comentaba, de dar educación de valor, educación que se requiere, educación para poder ser emprendedor, para poder manejar las finanzas sanamente. Se requieren, son temas de hoy, hay mucha gente que los está tocando, pero hace falta más. Exacto. Quiero decirles algo que nos une mucho a Charlie y a mí, y es que a ambas nos mueve. Yo soy maestra de profesión, la educación me mueve en todos los sentidos, pero Charlie es una persona que proviene de una familia donde la educación y el saber es algo primordial. La capacitación, el estar preparado, el estar actualizado, es algo que tristemente se ve que es como una moda. Ahora viene la moda de capacitarte en la no discriminación, en la inclusión, pero la gente no se prepara para saber qué es la discriminación, qué es la inclusión, y entonces vamos como siguiendo nada más la superficie de los temas que se ponen en la mesa o que se ponen, que tienen sonoridad de pronto. Sin embargo, los temas de las finanzas, desde que empezó el trueque y antes, están sobre la mesa. Y si nosotros no tenemos una educación financiera, entonces nos pasa que invertimos nuestro dinero y de pronto ya se fue, y ahí están 20,000 fraudes de que ya se fue la financiera, o lo que tú decías, voy y compro una plancha que me la podía comprar en 300 pesos, teniendo un método de ahorro constante, y la pago en 500 pesos porque la pagué en pequeños paguitos, pero así de inmensos. Entonces, el tenerte a ti es maravilloso porque sí, educar es primordial. No somos, tristemente, una población a la que le interese educarse y prepararse, y vamos a fomentar. Ese es nuestro granito de arena, lo que Con Conciencia quiere hacer. Entonces, pues aquí estamos, vamos a preparar la trivia para que tengamos 2 ganadores, 2 libros y un diario, diario financiero, un diario donde apuntemos nuestros registros y empecemos a hacer nuestros ejercicios. Y el próximo martes vamos a festejar nuestro primer mes, y ustedes van a decir cuánto festejo por un mes. Para nosotros, que ustedes nos permitan estar el martes con una cuarta charla,
nos inspira y nos ayuda a empujarnos a que sigamos haciéndolo hasta lograr ese granito de arena que queremos poner. Es correcto. Gracias, Monse, por esta invitación, porque me ha encantado participar los martes con Conciencia Financiera para, como lo dices, aportar un granito de arena, que creo que si muchos aportamos, ya no van a ser montoncitos, podemos hacer un océano, un México diferente. Así es. Paciencia y constancia, esa también es parte de la clave en los dineros, en la vida y en las amistades. Gracias por ser mi amiga, estar en mi vida y enseñarnos de dinero. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Chali. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana, tenemos Con Causa. Vamos a hablar de lo importante que es, y también tiene que ver con el dinero, saber elegir a las causas que apoyamos, saber que vamos a buscar un refugio que de veras haga con nuestro dinero lo que se hace, lo que un refugio necesita. Es importante que, con conciencia, que son estos espacios, sepamos qué hacer, en qué cosas sí sumarnos y en cuáles. Muchas gracias. Mucho éxito en tu conversación de mañana. Ahí te escucho. Gracias. Buenas Saludos. noches. Buenas noches. Bye. Bye.